Sabemos que la palabra es una semilla, la palabra de Dios es una semilla, y como el Señor hacía esa hermosa historia, esa hermosa parábola del sembrador, nosotros debemos orar siempre y estar dispuestos a que cuando vayamos a leer la palabra, a leer la Biblia, cuando vayamos a escuchar a un hombre de Dios que nos va a compartir un mensaje, no lo escuchemos solo por escuchar, sino que pidamos al Señor que nuestro corazón esté preparado como la buena tierra, que la semilla no caiga y sea ahogada por situaciones, por el afán, por las preocupaciones, por la distracción. Quiero decirte que tal vez a veces nosotros, cuando disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra, a veces simplemente nosotros nos sentamos a escuchar, pero tenemos que pedirle al Señor: Señor, prepara mi corazón. Señor, que mi corazón esté listo, porque tal vez en alguna frase, tal vez algún versículo, tal vez alguna parte de nuestras enseñanzas va a cambiar tu vida. Todos de una u otra manera alguna vez hemos escuchado grandes predicadores o hemos leído la palabra y tal vez habíamos pasado una y otra vez por ese verso, o tal vez por esa historia, o tal vez por esa parábola o ese pasaje bíblico. Pero a veces Dios usa cosas pequeñas. A veces una simple frase puede cambiar nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros estemos dispuestos y atentos, dice la palabra, que nosotros estemos atentos a su palabra, porque el Señor puede utilizar cualquier parte de esa enseñanza para impactar tu vida, para impactar tu corazón. Uno de los grandes hombres de Dios, el pastor Charles Spurgeon, cuando no conocía del Señor, fue a una iglesia y el predicador estaba enseñando acerca de Isaías 45. Y fue un simple verso, y ese verso lo confrontó y lo llevó a buscar a Dios. Y tal vez tú estás buscando respuestas, porque cuando nosotros buscamos a Dios, lo buscamos para escuchar su palabra, pero también porque en nuestro corazón necesitamos respuestas. Necesitamos que Dios haga algo en cierta área de nuestra vida. Entonces ahí es donde yo te digo que tu corazón esté expectante, que tu corazón sea como una hoja en blanco donde Dios pueda escribir a través de esta hora y cuarto de esta enseñanza, para que tu corazón sea impactado. Que no haya nada que te distraiga, que no haya nada más importante que la palabra del Señor. Acordémonos aquella enseñanza cuando llega Jesús a visitar a sus amigos, a Lázaro, a Marta y a María, la hermana de Marta y de Lázaro, los hermanos. Y llega y Marta abre la puerta y estaba ocupada, preocupada, estaba afanada, atareada, pero María se sienta a escuchar al Señor. Y así debemos ser nosotros, expectantes cuando el Señor habla a nuestro corazón. Quiero compartirles esta noche una hermosa palabra, una palabra de mucha bendición para mi vida y sé que para cada uno de ustedes en este día. Y estamos hoy leyendo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el verso 5 y el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Volvamos a leerlo. Porque los que son de la carne, verso 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, en el verso 5 y verso 6. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 8, que es uno de mis libros favoritos de estudiar la palabra, que es Romanos, veo siempre en Romanos capítulo 8 la descripción del creyente maduro, del creyente que ha afianzado su fe y que tiene un concepto de plenitud en Dios, es decir, una persona que de una u de otra manera ha podido comprender todo el propósito de Dios para su vida. Vemos nosotros, y quiero que en sus casas puedan leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 está lleno de matices de el hombre o de la persona o del creyente que vive en plenitud en Dios. Es una persona que vive en el Espíritu, es una persona que ha comprendido el amor de Dios, que ha comprendido la grandeza de Dios. Romanos 8 es como si nosotros en la geografía viéramos nosotros cuando nos enseñaban lo que era un valle, lo que era una meseta, lo que era una montaña y lo que era un pico o un nevado. Y Romanos 8 es como si fuera uno de los picos más altos en cuanto al entendimiento que Dios nos quiere transmitir a nosotros como creyentes. Nosotros no solamente somos creyentes por simplemente como creemos en el Señor Jesús, como dice en Juan 1:12, a los que creyeron, a los que creyeron en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y a veces nos quedamos ahí. Pero el propósito de Dios para nosotros es tener un crecimiento y una madurez en la fe. Dios no quiere que tú te quedes siempre como un enanito en la iglesia, como la persona que siempre está ahí, toma nota, pero no crece. Dios tiene el propósito de que tú tengas un crecimiento y una madurez en Cristo. Pero esa madurez en Cristo es definida por la forma en que tú perseveras en el conocimiento de Dios en tu vida. En la medida en que tú conoces más acerca de Dios, comienzas a madurar. No por conocimiento, es decir, no es por algo intelectual que sucede en tu vida. Eso es secundario. Sino que en la medida en que tú conoces de Dios, en la medida en que tú expones tu vida a reuniones donde se predica el evangelio, donde se predica la palabra de Dios de una manera profunda, tú maduras. Porque la palabra de Dios comienza a transformar tu corazón, comienza a transformar tu vida, comienza a transformar y a sacar lo que no está bien. Por eso dice la palabra que allá en 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios, dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir. La palabra de Dios en nosotros lo que hace es como si nosotros estuviéramos en un gran cultivo, y el sembrador prepara la tierra, la prepara para que la semilla no se pierda. Dios hace eso en nuestros corazones, Dios hace eso en tu vida. Dios necesita comenzar a abrir en tu corazón todo lo que Él quiere comenzar a revelar a tu vida. Y Dios comienza a limpiar y a sacar lo que no sirve. Porque eso es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Y cuando nosotros vemos aquí en Romanos 8, vemos a un creyente que tiene esa plenitud, ese conocimiento de Dios. El apóstol Pablo le habla a la iglesia, a la iglesia que había sido fundada en Roma, y que les comienza a hablar, y allí en Romanos es una carta poderosísima que quiero que ojalá puedas leerla en tu casa. Pero hoy nos vamos a detener en el verso 5 y en el verso 6. Es muy extensa
este capítulo de Romanos 8. Pero el Señor hablaba a mi corazón que esta noche quiero compartirles el verso 5 y el verso 6. Y miren, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablarles en los versos anteriores, habla de que no hay condenación. Él comienza en el verso 1 de Romanos 8 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y él comienza a llevar al creyente, a las personas que les fue escrita esta carta, los va llevando en un proceso de plenitud, de entendimiento de la palabra. Pero aquí en el verso 5 y en el verso 6, Pablo se detiene y les dice que los que piensan en la carne, dice, son de la carne. Es decir, aquellas personas que son de la carne, su pensamiento, su mente está en pos de la carne. Está allí, concentrada. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Dios tiene un propósito con nosotros, y es que hay que entender que Dios hace una división entre el que piensa conforme a la carne y el que piensa conforme al Espíritu. Siempre va a haber esa división. Pablo les dice aquí a ellos, les dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, su mente está puesta en las cosas del Espíritu. Y quiero leerles Gálatas capítulo 5, en el verso 17 y 18. Gálatas capítulo 5, en el verso 17 y 18. Escriban la cita. Gálatas capítulo 5, verso 17 y 18. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vuelvo y leo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Miren, siempre nosotros vamos a tener esa batalla en nosotros. Siempre vamos a tener esa batalla espiritual dentro de nuestras vidas. La carne siempre va a querer que nosotros caigamos en ella. Y no solamente estoy hablando porque a veces decimos, cuando nosotros nos referimos a la carne, no solo nos estamos refiriendo al sexo. Nos estamos refiriendo a los pensamientos de la carne. Pensamientos como no sirvo para nada, Dios no está conmigo, yo de esto no salgo, yo de esto no me voy a parar, yo voy a seguir enfermo, yo voy a seguir enferma. Pensamientos de derrota. A veces pensamos que solamente cuando Dios habla de la carne significa pecados muy escandalosos. Pero dice aquí claramente en Gálatas que el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí. Siempre en tu vida, cuando tú estás buscando al Señor, siempre va a haber esa carne, siempre va a haber ese sentimiento, esa emoción para no buscar a Dios, para no obedecer al Señor. Tú vas a orar y te va a dar pereza, te va a dar sueño, te van a salir mil cosas. Te duermes leyendo la Biblia, comienzas a orar y comienzas a pensar en si dejaste la llave del gas cerrada, si tienes que pagar un recibo mañana y no tienes el dinero. Y cuando estás orando de un momento a otro, tú te encuentras en un lugar en tu mente donde tú no habías planeado estar ahí.
Comienzas a resolver los problemas y no oras. Y esa es la carne. La carne lo que va a buscar siempre en tu vida va a ser desviarte del espíritu. Siempre. Porque aquí dice en Gálatas capítulo 5 en el verso 17 y 18, dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí. Siempre vamos a tener que estar enfrentados a una batalla espiritual. Siempre. ¿Busco al Señor o no lo busco? ¿Oro o veo el programa de televisión? ¿Leo la Biblia o hago otra cosa? Comienzas a leer la Biblia y te duermes. Siempre va a haber una batalla. La carne, los pensamientos de la carne y la carne no va a querer que tú busques a Dios. Porque nosotros somos seres que somos creados por Dios, que tenemos un cuerpo físico, un alma y un espíritu. El espíritu es la parte que me acerca a Dios, la parte que me hace consciente de Dios. El alma es donde están las emociones, el intelecto y la voluntad. Pero la carne, nuestros pensamientos, están ligados a nuestra naturaleza adámica, es decir, lo que Adán y Eva nos dejaron a nosotros. Una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que ama pecar. Y el pecado lo que quiere es alimentar nuestra carne. Nosotros nos alimentamos de la desobediencia, del no someternos a los propósitos de Dios. Y tú debes aprender algo bien importante, y es que dice allá en Romanos, donde comenzamos en el verso 5, el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Y vuelvo y digo, no solamente pensamos en lo carnal, en el sexo. Porque la gente tiene el concepto de que una persona carnal es una persona que siempre tiene malos pensamientos. Y no. El hombre carnal, el hombre natural, el ser humano tiene una mentalidad y tiene una forma de pensar basado en lo que nosotros nos dejó Adán y Eva. Una naturaleza pecaminosa, una mentalidad sin Dios, una mentalidad sin someternos a lo que Dios quiere, una mentalidad incrédula, una mentalidad que duda, una mentalidad que un día está y al otro día no está, una mentalidad inconstante, una mentalidad deprimida, una mentalidad que vive de sus emociones, un día sí, un día no. Eso es carnalidad. La carnalidad es cuando tú actúas con envidia. La carnalidad es cuando tú piensas en tu mente en contra de otra persona, en tu compañero o en tu compañera de trabajo. Cuando tú maquinas, cuando tú murmuras contigo mismo en el día. Nosotros en el día, con la persona que más hablamos, es con nosotros mismos. Todo el día estamos nosotros alimentando nuestras emociones, estamos alimentando nuestras inseguridades. A veces pasan los días para nosotros y nos vemos nosotros esclavos de nuestros propios pensamientos. Nos vemos esclavos de nuestros propios miedos, de nuestros propios temores. Y dice ahí en Romanos capítulo 8, en el verso 5 y el verso 6, donde estamos nosotros leyendo, que el hombre de la carne piensa en las cosas de la carne. Una persona que no es del espíritu, su vida está a la deriva. Su mente está a la deriva emocional.
Un día están sintiendo una cosa, otro día otra, un día lloran, un día se deprimen, un día tienen miedo, un día dudan, un día se angustian, un día están arriba, mejor dicho, son, fuegos artificiales, pero otro día están, como dice la palabra en el Salmo 40, en el pozo de la desesperación. Y somos esclavos de nuestra forma de pensar. Somos esclavos de nuestros pensamientos. Somos esclavos de lo que a nosotros nos preocupa, nos angustia. En Efesios capítulo 4, en el verso 22, habla de los deseos engañosos. Porque nuestra mente muchas veces cae en esos pensamientos. Caen pensamientos de creer nosotros las mentiras que el enemigo nos habla. No leas la Biblia. No busques a Dios. Dios no te ha perdonado. Dios no te escucha. Dios no está contigo. Siempre nosotros vamos a tener esa decisión de o pensamos conforme a la carne o nosotros pensamos conforme al Espíritu. Es decir, conforme al propósito de Dios. A veces nosotros encontramos que las personas no tienen cómo defenderse ante tantas situaciones. La presión del trabajo, la presión emocional, la presión de nuestra pareja, la presión de los hijos, la presión en todo sentido. Y a veces nosotros nos sentimos como en una encrucijada, como en una cárcel que nos quiere compactar, así como cuando nosotros vemos esas grandes máquinas que toman un carro, un automóvil y lo vuelven un cubo de chatarra igual. El enemigo quiere hacerte así. El enemigo quiere mantener tu vida ocupado en tus problemas, ocupado en tus debilidades, ocupado en tus deficiencias, ocupado en tus incapacidades. El enemigo va a usar una lupa para que tu problema se vea como un problema gigantesco. El enemigo siempre va a querer hacerte pensar que lo que estás viviendo, primero que todo, te hace pensar que Dios no está contigo. Es lo primero que el enemigo quiere hacer, pensar en tu corazón. ¿Me está pasando esto? Dios no me ama. Me está pasando esta situación, Dios está bravo conmigo. Me está pasando estoy pasando por este desierto, por esta encrucijada, por esta situación de fe, de prueba, de desierto en mi vida. Dios no está contigo, te dice el enemigo. El enemigo va a buscar que siempre tú estés pensando conforme a la carne. Que tú te ocupes, que tú te angusties, que tú te afanes, que tú llores, que tú seas preso de tus emociones. Que pierdas el control y pierdas de vista a Dios en tu vida. Ese es el propósito del enemigo. Que tú pierdas de vista al Señor Jesucristo, de todo el panorama, de todo el cuadro de lo que está pasando en tu vida en este momento. Ese es su propósito. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8 es una carta de contrastes. El que anda en la carne, su pensamiento está en la carne. Y obviamente sabemos que una persona que vive en la carne no solamente expresa de las emociones, también expresa de los pensamientos de pecado, porque su mente está completamente transformada para que acepte lo que el enemigo quiere poner en su camino. La Biblia dice que el hombre natural o el hombre de la carne, para él todo lo que dice en la Biblia es locura.
Compártele a una persona del evangelio del evangelio de la gracia de nuestro Dios. Y la gente va a criticarte, la gente se va a oponer porque su mente está entenebrecida. Su mente está bloqueada por su forma de vivir. Y el hombre siempre va a sacar excusas. Es que yo soy bueno. Hablaba con una persona hace poco y yo le decía, ¿por qué mereces ir al cielo? Y la persona me abrió los ojos, dijo, no, yo soy buena, yo soy bueno. Yo oro, yo leo la Biblia, yo ayudo. Pero la Biblia dice claramente en Efesios capítulo 2, en el verso 18, 19, dice que nosotros somos salvos por gracia. Y tuve que hacerle un dibujo y tuve que explicarle y mostrarle con la palabra de Dios, pero también mostrándole con gráficos que nosotros no somos salvos por lo bueno que seamos. Pueda que tú ores, pueda que tú vayas a la iglesia, pueda que como mucha gente dice es que yo no mato, yo no robo, yo soy bueno, yo estoy aquí en mi casa, yo no le hago mal a nadie. Pero la Biblia dice en el Salmo 14 y en el Salmo 51, Dios también habla que no hay justo ni aun uno. No hay ni uno justo. No es por todo lo que tú hagas. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Porque no hay absolutamente nada que puedas tú hacer para ganar tu eternidad, sino creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único requisito que Dios te pide para que tú tengas la eternidad es creer en aquel que el Padre envió para salvarte. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú eres libre. La Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De esa forma de pensar. De una forma de pensar de derrota. De una forma de pensar de fracaso. En estos momentos para muchas personas la salida más fácil es el suicidio. Para muchas personas la salida más fácil es acabar con su vida. Y me sorprendía con la historia que les cuento de la joven que se quitó la vida y que era creyente. Digo creyente, pero no era creyente a la hora de la verdad. Porque si realmente conociera a Dios verdaderamente, no lo habría hecho. Tenía un concepto de Dios equivocado. Y la persona que vive en la carne siempre va a tener un concepto equivocado de Dios. La persona que vive con pensamientos de la carne, es decir, que piensa conforme al mundo, es una persona que tiene un concepto errado de Dios. Se ve como una persona con problemas, con luchas, con debilidades, con fracasos, pero a veces ven más sus deficiencias, ven más sus soledades, ven más sus fracasos, ven más sus limitantes que ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios a ti no te manda a que tú te estés mirando con una lupa cuántos problemas y cuántas cosas tú estás haciendo. Dios te está mandando a que pongas tus ojos en Él.
Porque cuando nosotros pensamos conforme a la carne, siempre ese pensamiento de la carne nos va a llevar al fracaso. Siempre esa forma de pensar te va a llevar a sentirte solo. Así tengas a toda una familia alrededor tuyo, pero te vas a sentir solo o sola. Te vas a sentir siempre en esa limitante, en ese fracaso. Te vas a sentir en esa soledad interior. Y aquí lo dice en la palabra. El que piensa conforme a la carne, siempre de una u de otra manera va a tener ese vacío en su corazón. Siempre va a tener esa insatisfacción. Siempre va a tener ese vacío, va a estar presa de los miedos. Y ese es el tipo de creyente que vemos hoy. Un creyente que no tiene un concepto de Dios correcto. Un creyente que sufre de paranoia, que sufre de miedos, que le recetan pastas, que lo mandan al psiquiatra. Un creyente que se deprime. Y yo sé que de una u otra manera hay momentos en nuestra vida donde nos vamos a sentir vulnerables, frágiles. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender que a pesar de ese momento, de ese lodo de la desesperación que dice el Salmo 40, pero el Señor siempre nos va a rescatar de ahí. Siempre va a poner esa roca para que nosotros nos levantemos. Siempre vamos a nosotros tener que vernos enfrentados a situaciones. Y miren, quiero profundizar un poco más, porque dice acá, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, verso 5. Y miren, la palabra piensan que ustedes ven ahí en el verso 5, dice porque los que son de la carne piensan. Esa palabra piensan es una palabra que allí en el griego original de la palabra donde fue escrito, que fue el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra piensan es la palabra froneo, que significa ocupar la mente en algo, preocuparse. Significa concentrar mi pensamiento en algo que me inquieta, o que de una u de otra manera aquí se refiere a ocupar mi mente en algo específico. Y eso es lo que ocurre en muchos de nosotros. Dice que los que son de la carne se preocupan. Los que son de la carne se ocupan en lo de la carne. Es decir, que cuando en tu mente hay pensamientos de angustia, pensamientos de miedo, pensamientos de fracaso, pensamientos de soledad, pensamientos de derrota, pensamientos de, no sé, de muchas situaciones que nosotros enfrentamos en la carne, tu mente va a buscar siempre alimentarse y profundizar más en esos pensamientos. Es por eso que los pensamientos a veces se vuelven una obsesión. Y pueden pasar meses, pueden pasar años, y cuando tú reaccionas, han pasado 8 meses, 10 meses, 1 año, y tú dices, pero ¿cuándo? ¿Por qué me pasó todo este tiempo? Si mi salida, si la puerta era haber creído en el Señor, ir a una palabra, ir a un versículo bíblico que me dé aliento y que me dé nuevamente esa fortaleza para levantarme. Pero he visto a cristianos, personas creyentes, que llevan años atrapados en una forma de pensar. Atrapados en sus mismos problemas, atrapados en sus mismas angustias. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, su mente, esa palabra piensan, esa palabra froneo en el griego, se han estado ocupando de la carne.
Se han estado ocupando de su problema. El enemigo siempre va a querer que pongas tus ojos en ti. Siempre el enemigo va a querer que tú estés pensando en lo miserable que eres, porque así te lo va a decir el enemigo. En lo derrotado que eres. En que el problema que te pasó a ti solamente te ha pasado a ti y a nadie más en el mundo. El enemigo siempre va a buscar que mires hacia adentro, no a Cristo, sino hacia adentro. Y entre más tú mires hacia adentro, entre más tú pienses en tu problema, entre más tú ocupes tu mente en tus debilidades, en tus fracasos, en tus miedos, en tus angustias, en tus impotencias, más te vas a hundir. Más te vas a acabar. Ese es el propósito del enemigo en tu vida. Que tú sigas abriendo puertas en tu mente. Porque una cosa te lleva a la otra. ¿Cuántas personas empezaron con un simple miedo? ¿Cuántas personas comenzaron con una simple duda, con una pequeña culpa por alguna situación en su vida? Y hoy su mente es esclava de la depresión, de la angustia, de la ansiedad. Yo alguna vez le decía a alguien que estaba pasando por una situación de depresión grande en su vida. Yo recuerdo que a esa persona la mandaron al psiquiatra. Y yo me acuerdo que yo estaba de una u otra manera, llegué a estar con esa persona en algún momento. Y yo le decía, porque estábamos en una institución de reposo. Yo recuerdo, yo le decía, ¿usted quiere verse así? Y yo le decía ese día, o usted decide creerle a Dios y buscar al Señor, o usted va a terminar igual que esas personas. La mente, nuestra mente, es tan fácil nuestra mente cae tan fácil, les aclaro. Cuando tú sientes un miedo y no lo controlas y no lo trabajas con Dios, ese miedo va a convertirse en un miedo más grande. Si tú no trabajas tu ansiedad con Dios y buscas en la palabra de Dios cómo resolver esa ansiedad, cómo resolver esa culpa en tu vida, esa culpa se va a volver mucho más grande. Porque nuestra mente no tiene las herramientas para resolver sola sus problemas. El único que puede sanar y liberar tu mente y darte un pensamiento conforme a Dios es Jesucristo. Es que tú vayas a la palabra y creas en Él. ¿Cuántas personas han caído en celos? Celos matrimoniales. Inventan historias. Y tal vez no pasa absolutamente nada, pero inventan historias. Y alimentan esas historias. La mente es muy peligrosa, hermanos. Por eso es que nosotros vemos tantos problemas en este tiempo. Porque las personas no tienen en dónde resolver y sanar sus pensamientos. Y simplemente han creído que eso ya es una parte de sus vidas. Pero cada vez, si nosotros seguimos pensando conforme a la carne,
nos vamos a sentir un día y vamos a ver que estamos completamente extraviados del propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo hace esa diferencia. El hombre de la carne piensa conforme a la carne, tiene pensamientos de la carne. Y el hombre que es del Espíritu, en el Espíritu. ¿En qué ocupas tu mente diariamente? Pregúntate hoy. No sé a qué horas te levantaste, pero pregúntate, ¿dónde estuvo tu mente durante todo el día? ¿Qué trató de resolver tu mente durante todo el día? ¿Qué trató de hacer tu mente en el día? ¿Cuántas veces en este día te sentiste deprimido? ¿Cuántas veces este día te sentiste insatisfecho o insatisfecha contigo mismo? Contigo misma. ¿Cuántas veces durante este día te sentiste culpable? ¿Con quién hablaste más hoy durante el día? ¿Qué te dijiste a ti mismo? ¿Qué te estuviste hablando? ¿A qué le temiste hoy? ¿Cuáles fueron tus miedos? ¿Cuáles fueron esos pensamientos que tú y yo no sabemos? Solo Dios lo sabe, pero que tú sí lo sabes. ¿Qué pensamientos hubo en tu corazón hoy contra otras personas? Y ahí te vas a dar cuenta que tu mente no está completamente en el Espíritu, sino en la carne. Y la última pregunta que te hago en este momento es, ¿con qué alimentas tu mente? ¿Qué entra a tu mente? ¿Con qué estás alimentando tu vida? Muchas veces nosotros no tenemos cómo enfrentar situaciones. Nuestra mente es un lugar donde el enemigo coloca todas sus artimañas, coloca todo lo oscuro, los pensamientos de derrota, los pensamientos de muerte, pensamientos de odio hacia otros. A veces pasa un día entero y nosotros con quien más hemos murmurado es con nosotros mismos, alimentando nuestros pensamientos, alimentando nuestra derrota, alimentando nuestras angustias, alimentando nuestros miedos. ¿Por qué no pones un freno a eso en tu vida? ¿Por qué no detienes eso? ¿Por qué sigues alimentando tu mente con la carne? Porque el resultado es mira tu vida. Lo que tú piensas, eso eres. En lo que inviertes tu manera de pensar, eso eres. El resultado de muchas situaciones de tu vida están porque tú has estado pensando conforme a la carne. Porque tú alimentas la carne, porque tú alimentas esos pensamientos. Porque tú estás todos los días alimentando el negativismo. Estás alimentando la derrota. Estás alimentando la angustia. Todos los días el diablo va a querer que tú te ocupes en eso. Por eso la palabra froneo es ocuparse, es preocuparse, es concentrarse en algo. El enemigo quiere que tu mente esté ocupada en la carne. Que tu mente esté ocupada todos los días en tus propias angustias, en lo que no tienes, en tus fracasos, en tus derrotas pasadas. Ahí te quiere tener el enemigo ocupado o ocupada en tu vida. Y nosotros caemos. Nosotros caemos a diario.
Estamos cayendo siempre y en todo momento en pensamientos, alimentando cosas que no debemos hacer, que no debemos pensar, que no debemos permitir los pensamientos. Cuando la serpiente allí en Génesis se acerca a la mujer, lo primero que pone es le dice a la mujer, no le dice de una, oye, come el fruto del árbol. Le dices, con que Dios te dijo. Siempre el enemigo va a sembrar un pensamiento que ponga en duda lo que Dios quiere hacer contigo. La serpiente no se acerca y toma el fruto del árbol y se lo entrega. No, le dice, oye, con que Dios te dijo esto, que si tú comes de esto, ¿no puedes hacerlo? El enemigo siempre va a poner pensamientos de duda. Esa es y ha sido siempre su misma artimaña. El diablo no puede tener algo bueno, el diablo no puede ser creativo. Porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Satanás no puede inventar algo porque ya todo está en la historia del hombre, está hecho ya. Él usa las mismas artimañas de siempre. Nosotros podemos decir, no, pero es que esta época es la peor época de todas. Nuestros hijos, los jóvenes, se ven enfrentados a 1000 situaciones. Pero el diablo, dice la palabra, que él siempre ha sido mentiroso desde el principio. Usa las mismas artimañas siempre. Ponerte en contra de Dios. Hacerte ver que tus miedos son más grandes que Dios. Hacerte ver que tu culpa es más grande que Dios y que Dios no puede perdonar tu falla, tu pecado o lo que hayas hecho en tu vida. Esos son los pensamientos de la carne. El sentirte condenado. El sentirte sucio ante Dios. Hay personas que cometieron un error en sus vidas y se siguen sintiendo culpables por lo que pasó. Alguna vez yo le preguntaba a una persona, yo le decía, oye, ¿tú sientes que Dios ya perdonó tu vida? Y la persona me decía, sí, pastor, ya me perdonó, pero no, hay una cosa que no, eso el Señor no me ha perdonado. Yo decía, Dios mío, no, porque ese algo, esa parte de tu vida que tú sientes que Dios no ha perdonado, es la puerta a todas las cosas que has estado viviendo, de condenación, de culpa, de enfermedad en tu vida. Dice acá en Romanos que nosotros debemos estar siempre pensando en el Espíritu. Dice que aquí dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, que aquellas personas que son del Espíritu cuidan su forma de pensar. Están alertas a esos pensamientos que no son de Dios y que son de la carne y que el diablo puede usar para abrir en nosotros sentimientos, emociones incorrectas. Dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, es decir, se cuidan su forma de pensar, cuidan sus pensamientos. Quiero leerles Filipenses capítulo 4 en el verso 8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a leer nuevamente. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo, que escribe Filipenses, habla de todo donde nuestro pensamiento debe estar allí cuidado. Dice que todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, si hay, dice ahí, todo lo que es de buen nombre. Y yo me detenía en esa palabra buen nombre, porque esa palabra buen nombre es una palabra que significa, es una combinación entre el bien y decir. Es decir, decir o hablar bien de alguien. Eso significa que cuando mi mente es cambiada, yo hablo bien. Cuando yo tengo una mente conforme a lo que Dios quiere, una mente no en la carne, no viciada, no está allí concentrada en sus situaciones, estar preocupado, estar angustiado, sino pensar correctamente, poner nuestra mente en el lugar correcto, eso hace que yo hable bien. Una persona que está maldiciendo, una persona que está hablando cosas sin sentido, haciendo comentarios de doble sentido, pensamientos, está hablando cosas contrarias a Dios, es una persona que en su corazón hay todo lo contrario, hay carne. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo alimento mi mente con pensamientos negativos, cuando yo comienzo a alimentar mi mente con miedos, con angustia, eso se ve y se siente en el ambiente cuando una persona le habla a uno. Una persona que tiene pensamientos de derrota, de fracaso, de angustia, su boca lo va a acusar. Porque de eso se ha estado alimentando. De eso se alimenta su mente, una mente de la carne, una mente que se está alimentando de las cosas de la carne, de lo que el mundo le ofrece, de la derrota, de la angustia, del pesimismo. Eso es lo que habla. Lo que nosotros hablamos es fruto de nuestra manera de pensar. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, que él nos exhorta a pensar bien. Dice, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. La Biblia dice ahí en Romanos, donde estamos leyendo, en el capítulo 8, en el verso 5, dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y esto es pensar en el Espíritu. Cuando nosotros tenemos nuestra mente fijada en Dios. Cuando nosotros, no significa que no trabajemos o no hagamos nuestras responsabilidades y a toda hora nosotros estemos leyendo la Biblia o pensando. No es eso. Sino que nosotros aprendamos a tener una mente y meditar todo el día en lo que Dios habla a nuestro corazón. Nosotros no podemos permitir que los pensamientos de derrota, de fracaso, gobiernen mi vida. Yo tengo que poner mi mente en Cristo todo el día. Y así tú estés allí en la cocina, estés trabajando, pero tú siempre en tu mente, Señor Jesús, yo estoy contigo. Señor Jesús, libra mi mente. Señor Jesús, tú eres poderoso y tú has vencido mis temores, mis angustias. Señor, viene el pensamiento de derrota. Señor, tu palabra dice. Tu palabra me dice esto y esto y esto. Si tú estás todo el día pensando en tu fracaso, estás pensando en lo que no tienes, en tus situaciones difíciles, pues todo el día tu vida va a estar así. Tú puedes comenzar a pensar así en la mañana.
Y en la noche estás lleno de angustias, no duermes, te preocupas. Dios quiere que tú reposes en Dios. Él quiere que reposes, que descanses en su palabra. Que no te preocupes, que no te angusties, que no te llenes de ansiedad, que no te llenes de ese abatimiento en tu corazón, sino que puedas aprender a descansar en Él. Por eso necesitas poner tus ojos en Él durante todo el día. No estamos exentos a momentos difíciles, de angustia, pero tú tienes a un Señor grande, poderoso, que te escucha y en el cual tú puedes reposar, descansar. Lo que Dios no quiere es que tú sigas viviendo preso de tu forma de pensar. De esos pensamientos que solamente tú y Dios saben. De esas cosas que durante el día llegan como dardos a tu cabeza. Ahora miren, ahí en el verso 6 del capítulo 8 de Romanos, donde estábamos desde el principio, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Dice ahí, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y yo investigaba porque quisiera saber realmente si esa muerte a qué se refiere. Y la palabra griega, o en el original, es la palabra thanatos, que significa literalmente la muerte, la destrucción. Cuando tú alimentas tu mente con las cosas de la carne, con la preocupación, con la angustia, eso trae muerte a tu vida. Literalmente, como dice la palabra. Aquí no hay ningún otro significado. Cuando tú alimentas tu mente con angustia, cuando tú alimentas tu mente con depresión, cuando tú alimentas tu mente con ansiedad, eso va a traer muerte a tu vida. Nada que hacer. Me dirán, no, pastor, pero ¿por qué habla así de esa forma? Es que yo quiero compartirte lo que la palabra de Dios dice. Y dice aquí claramente, porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando tú te ocupas de tus preocupaciones, cuando tú piensas en tus angustias, cuando tú piensas en tus derrotas, en tus fracasos, en tus pérdidas, y tú haces y dejas que tu mente divague o viaje en ese océano de preocupaciones y de dolor, eso seca tu vida. Te seca. Por eso vemos unas personas a cierta edad y se ven lozanas, se ven vitales. Y vemos personas de la misma edad y se ven ya completamente secas, ancianitos, ancianitas, se ven que les ha pasado un tractor por encima. ¿Por qué? Porque han estado pensando en la carne, porque su mente está en el problema, porque su mente está en la angustia, porque su mente está en sus fracasos. Eso trae muerte a tu vida. Eso trae destrucción a tu vida. Y Dios no quiere eso. Porque el Señor aquí dice su palabra, pero el que piensa o el que se ocupa en las cosas del Espíritu trae vida y paz. Hay personas, y es cierto, personas que tienen problemas de artritis, problemas estomacales, de colon, problemas de situaciones en su vida, de angustia, problemas mentales, de angustia, dolores de cabeza. Eso tiene un significado, tiene una connotación emocional allá adentro, que Dios necesita resolver. Dios quiere sanar tus enfermedades, pero muchas de esas enfermedades en tu vida necesitan ser sanadas porque hay cosas en tu vida que no están resueltas.
Hay situaciones en tu vida que no has resuelto con Dios. Dios no quiere que tú en la edad que tengas te veas de 100 años. Dios quiere que tú te veas rejuvenecido. Dios quiere que tú te veas vital porque Él es una fuente de vida. ¿Qué testimonio es de que tú hables con Dios y tú estés mal, enfermo o enferma? Eso no es testimonio. Nosotros no podemos predicar a un Jesús poderoso, grande, cuando nuestras vidas están completamente acabadas. En angustia, en ansiedad, en miedos, en preocupaciones, en derrota. No sigas alimentando esos pensamientos de la carne. No sigas alimentando esos pensamientos de angustia, de temor. ¿Por qué? Porque te estás secando. Te estás muriendo y lo dice aquí la palabra claramente. El ocuparse en las cosas de la carne, dice acá en el verso 6, es muerte. Traducción en el griego, tánatos, muerte total. Si tú sigues pensando en tus miedos, en tus angustias, en tus ansiedades, en las cosas que no tienes, en tus fracasos, en lo que no pudiste alcanzar, en lo que haya o no haya pasado en tu vida, si tú sigues atado a esa situación en tu vida, te estás secando. Estás abriéndole la puerta a que tu vida pierda lozanía, pierda vitalidad. Hay personas que llevan trayendo culpas en su vida por años. Hay personas que llevan viviendo frustraciones, abuso sexual desde su niñez, desde su juventud y siguen cargando esa situación. Situaciones que marcaron su vida en algún momento. Fracasos financieros, decisiones financieras. Y tu mente sigue atrapada en ese momento. Y tú tratas de pensar en otra cosa, pero tu mente vuelve allá y vuelves a sentirte fracasado, vuelves a sentirte temeroso, vuelves a sentirte angustiado, vuelves a sentirte frágil. Y vuelves a caer en ese lodo cenagoso de pensamientos. Y eso abre puertas a otras cosas. Mira lo que dice la palabra. El ocuparse de la carne trae muerte. Muerte espiritual primero que todo. Porque eso es lo que el enemigo hace en tu vida. Cuando tú pones tu mente en las cosas de la carne, inmediatamente tú sacas a Dios del juego. Porque ya tú sientes que tú tienes que enfrentar esa situación. Y abrimos la puerta a la autocompasión. Pobrecito yo, o pobrecita yo, lo que estoy viviendo, la situación que estoy pasando. Y al ser humano le gusta la autocompasión. Al ser humano le gusta sentir el sufrimiento. Pobrecito yo. Y sentimos que de alguna manera vamos a sentir o vamos a hacer que las otras personas sientan compasión hacia nosotros. Y son personas que de una u otra manera están buscando siempre que otras personas hagan algo por ellas. Por eso viven frustradas. O por eso viven frustrados. Porque siempre están esperando que algo pase, que alguien le dé la mano, que alguien le ayude. Pero el hombre nunca te va a poder ayudar. El hombre, dice la palabra, vana resulta la ayuda del hombre. Porque cuando tú tratas de cogerte de una persona
de un amigo, de un esposo, de quien sea, para tú salir del problema, error. De ahí no vas a salir así. De ahí no vas a salir de esa forma. Puede ayudar, pero tu ayuda está en Dios. Y aquí lo dice claramente la palabra, y para mí era muy claro porque me gusta investigar y profundizar en la palabra, pero cuando aquí dice la palabra que el ocuparse de la carne es muerte tal cual es. Hay muchas personas enfermas, pero la raíz de su problema físico, de su enfermedad, son los problemas emocionales. Son los pensamientos de fracaso. Son los pensamientos de derrota. Son los pensamientos de angustia. Son los pensamientos de miedo. Tu cuerpo no va a aguantar, escúchame. Ni tu corazón, ni tu sistema nervioso, ni tu colon, ni tu estómago, ni tu cabeza, ni tu cerebro, nada va a aguantar el voltaje que tú le colocas con tu pensamiento obsesivo en esas situaciones de tu vida. Dios quiere y Dios te ha llamado a vivir en el reposo de Dios. Dios nos hizo a nosotros para descansar en Él. Ese fue el propósito de Dios desde el principio. Cuando Dios creó a Adán, ya todo estaba hecho. Ya estaban los animales. Ya estaba todo hecho. Dios lo único que quería era que Adán disfrutara de la comunión con Dios y de lo que Él había creado para él. Dios no creó a Adán para estresarse. Dios no creó a Eva para estresarse, para angustiarse. Dios creó a Adán y a Eva para que reposen y disfruten de su creación. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que tú disfrutes de todas las bendiciones que vienen a través de Él. Comenzando por la redención y el perdón de nuestros pecados. Pero Dios también nos quiere liberar, nos quiere restaurar en todas las áreas. Dios no nos hizo, nuestro cuerpo no está hecho para el estrés. Nuestro cuerpo no está hecho para la preocupación. Nuestro cuerpo no está hecho para la angustia, para los pensamientos en la carne. Porque cuando tú piensas en la carne, cuando tú piensas en tu problema y te sumerges en tu problema y te sumerges en tu situación, tu cuerpo va a sufrir. Y tu vida se va a cortar. Pero dice aquí la palabra, pero el ocuparse del Espíritu es todo lo contrario. Es vida y es paz. Dios siempre nos va a colocar a nosotros su alternativa, que es nuestro Señor. Miren, quiero leerles Isaías capítulo 30 en el verso 15. Isaías allá en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 30. En el verso 15, dice, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Vuelvo y leo, dice, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y esto es maravilloso porque este es uno de los versos que Dios muchas veces ha usado en mi vida. Porque no es en tu preocupación que Dios obra. No es angustiándote que Dios obra. No es llenándote de miedos que Dios obra. Es, dice aquí la palabra, en descanso y en reposo seréis salvos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es gratuita. Tú no tienes que hacer nada.
simplemente creer en Él. Por eso dice aquí la palabra, en descanso y en reposo seréis salvos, porque ese es el propósito y ese es el estado en el cual Dios quiere que tú estés. Descansando en Dios, reposando en Dios, y dice aquí la palabra, en confianza, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Dios no te manda a preocuparte. No haces absolutamente nada angustiándote. No haces absolutamente nada positivo en tu vida angustiándote. Todo lo contrario, traes muerte a tu vida y afectas a las personas que están alrededor tuyo. Cuando David confiesa su pecado, dice allí en el libro de los Salmos, dice, mientras callé mi maldad, mis huesos se envejecieron. Y literalmente eso sucede cuando tú vives en angustia, cuando tú vives en preocupación, cuando tú estás pensando es en cómo resolver tus problemas en la carne, tus huesos se envejecen. Tu cuerpo sufre. Por eso entre más te preocupas, más enfermo te sientes. Más cosas salen en tu cuerpo. Pero dice aquí la palabra en Isaías 30:15. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Dios quiere que aprendas a descansar en Él. Dios quiere que aprendas que Dios tiene el control de todas las situaciones de tu vida y que Dios es tan grande, tan poderoso, que Él te va a sacar de la situación que estás viviendo. Y que si hay algo en tu vida de tu pasado que te ha estado atormentando, deja en la cruz del Calvario, en los azotes, en los clavos que el Señor Jesucristo vivió por ti. Y en fe suelta toda esa situación, no más, porque te estás secando, te estás muriendo, poco a poco. Pensando en tus angustias, en tus temores, en tus preocupaciones, en tus culpas, en lo que hiciste o lo que no hiciste. Y quiero que miremos Isaías 26, ahí atrasito, Isaías capítulo 26 en el verso 3. Este es otro hermoso verso. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hermosa promesa. Apréndete este versículo. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuevamente, dice, tú guardarás, tú Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermosa promesa. Cuando nosotros pensamos en Dios, cuando nosotros pensamos y perseveramos diariamente nuestros pensamientos en Él y nos ocupamos de Él, dice aquí la palabra, tú me guardas. ¿En qué? En completa paz. Y en Romanos 8, en el capítulo 8, versos 5 y 6 dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y la palabra vida en el griego aquí es la palabra zoe, que significa vida abundante, vida completa, vida bendecida. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y mira lo que dice allá en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa ¿qué? En completa paz. La palabra paz en el hebreo es shalom.
Y en griego es la palabra eirin. Eirin es lo mismo, que significa prosperidad, que significa ser completamente bendecidos por Dios. La palabra shalom no es paz con banderita blanca. La palabra en hebreo shalom es una palabra tan poderosa que significa sanidad, significa prosperidad, significa liberación, significa restauración, significa bendición en todas las áreas. Es la misma palabra griega aquí, que Dios nos dará, aquellos que pensamos en Él, nos dará vida y paz. Pasa lo contrario. Cuando tú piensas en las cosas de Dios, cuando tú tienes pensamientos de fe, cuando tú tienes pensamientos de la palabra, llevas en tu trabajo, llevas en el bus, te levantas en la mañana y tomas un versículo y todo el día estás meditando en él. Tomas una palabra o lees en la noche la Biblia. Acuéstate, trata de dormirte pensando en lo que leíste. Levántate en la mañana y toma un verso de la Biblia. Toma ese, te reto, te desafío a que el día de mañana tomes ese Isaías 26:3 y piensa durante todo el día en ese versículo. Y te voy a asegurar cómo te vas a sentir al final del día. Te vas a sentir en paz, te vas a sentir rejuvenecido, te vas a sentir guardado y completo en Dios. Toma un verso de la Biblia diariamente. Toma el Salmo 23. Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y sal y durante todo el día piensa en este verso. Piensa en él. Señor, tú eres mi pastor. Imagínate tú allá como una ovejita, Dios cuidándote, Dios abrazándote. Que si te tropezaste, Él va, te lleva, te alza. Piensa todo el día en la bondad de Dios. Piensa en esta enseñanza. Señor, esto que el pastor habló, voy a poner mi mente en ti, Jesús, durante todo el día. Ya voy a dejar de pensar en mí, en mis miedos, en mis angustias, en mis problemas, Señor, y voy a poner mi mente en ti y en tu palabra. La Biblia no puede ser algo esporádico. La Biblia debe ser un estilo de vida en mí. Y dice ahí en la palabra, porque es hermoso, dice ahí en Isaías 30 que dice, en quietud, en reposo será nuestra salvación. Y en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en completa paz. Dios guardará en su shalom toda mi vida. Dios te va a cuidar. Si viene una situación difícil, no voy a temer, Dios me cuida. ¿Estás cayendo en pensamientos de depresión? No me voy a deprimir. No me voy a angustiar porque el Señor cuida de mí. Su paz, shalom, está en mi vida. Él ha prometido que si yo persevero y pienso en Él durante el día, Él se compromete en proteger mi vida, en proteger todo mi ser. Dice aquí en Romanos 8, en el verso que comenzamos en el día de hoy, en el verso 6, que el ocuparse del Espíritu es vida, zoe, y paz. La palabra en griega eirin, que es la misma shalom. Dios quiere rejuvenecerte. Dios quiere que tú seas una persona vital, una persona fresca, como decía la palabra cuando Isaac olió a Jacob y decía que él olía a ese verdor, olía a bendición, olía a vida. Y no que eres como una raíz que cada día te va secando más en el dolor, en tus preocupaciones. Dios quiere que tú seas rejuvenecido como Caleb, aquel hombre de Dios allí en Josué, cuando entran a la tierra prometida, y este hombre tenía ya 80 años. Y le dice a Josué, yo hoy me siento más vital que hace 40 años cuando Dios nos dio la promesa. Dios quiere que tú vivas. Dios dice en su palabra en el Salmo 91 que Dios nos dará largura de días.
Dios quiere que allá en el Salmo también dice que Dios quiere que nosotros en la vejez estemos verdes, que estemos siempre en ese verdor, en esa vitalidad en todo momento. Dios no quiere que tú vivas una vida en fracaso, sino que tú seas una persona, no que estés cada vez que tú te reúnes con tus amigos, con tu familia, es hablando de los achaques y de cuál nueva droga te dieron, sino que tú hables de las bondades de Dios. Dios hizo esto, Dios habló a mi vida, Dios me dio una promesa. A veces uno se reúne con personas y lo único que le hablan a uno son de todas sus calamidades que le pasaron en la semana, de sus incapacidades. Deja ya de hablar de eso. Comienza a hablar la palabra. Comienza a hablar en términos de las promesas de Dios para tu vida. Si alguien viene a hablarte de cosas negativas, compártele este mensaje. Oye, mira, yo tengo un mensaje que Dios quiere hacer en tu vida, que Dios quiere que tú cambies esa manera de pensar tan negativa que tienes. Dios quiere traer esa frescura a tu vida. Dios quiere que seas una persona vital. Dios quiere que seas una persona con gozo, que cuando te vean a Cristo, que digan, wow, esta persona tiene algo especial. Esta persona tiene un gozo, tiene una alegría, tiene una vitalidad tan especial porque es Dios. Dios quiere rejuvenecerte. Escúchamelo bien. Venden cientos de tratamientos, de cremas para embellecer, para frenar la vejez. Yo te estoy dando la clave para que tú siempre te sientas joven, para que te vean joven. Y es: dedica y pon tu mente en las cosas de Dios. Pon tu mente en el Señor Jesús, en su amor entrañable, ese amor que tuvo por ti en la cruz del Calvario. Esa victoria que Él te dio hace 2000 años. Él te dio esa paz, shalom para tu vida. Esa paz, esa prosperidad, esa sanidad, esa liberación, esa restauración, ese gozo allá en lo profundo de tu corazón. Eso es lo que Dios quiere para ti, que tú aprendas a descansar en Dios, como dice Isaías en el capítulo 30, lo que leíamos. Descansa en el Señor. Dios no te hizo para que tú estés tratando de tú mismo resolver tus problemas. Dice la palabra en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Tus problemas no se van a solucionar en tus propias fuerzas. Te vas a hundir más. Pero si tú descansas en el Señor y si tú dices, Señor, tú eres maravilloso, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, no voy a permitir más los miedos. No voy a permitir en mi mente, Señor, más lo que el enemigo quiere sembrar en mí, la culpa, el rencor, el odio hacia otras personas. Yo voy a descansar en ti, Señor. No voy a hablar más, estar hablando así sea contigo mismo de tu problema. Es que no tengo, es que yo ando en esto, es que yo esto, es que no tengo, es que yo no trabajo, es que yo no tengo ingresos, es que yo perdí esto, yo perdí lo otro, es que yo estoy así. Y todo el día tu mente está en torno a tu condición. Dios quiere que tú pongas tu mente y tus ojos en Él, en el Señor. Él guardará tu vida en completa paz.